y empezó a manifestarse en sus diversos aspectos en relación con el empleo, las condiciones de trabajo, la protección social, la sanidad, la educación. Ha habido un momento que... Estamos en un momento particularmente delicado. El Gobierno ha decretado el estado de recuperación económica, pero la verdad es que la recuperación para las personas no aparece por ninguna parte. Hace mucho tiempo que veníamos anunciando, y no nos gusta ser agoreros, cosas que están pasando, que han pasado y que pasarán. Estos días las expresiones públicas son múltiples. Los trabajadores y trabajadoras de la limpieza de Madrid han convocado una huelga indefinida. Claro, primero se recorta, se aprieta a las empresas, se aprieta a los trabajadores y trabajadoras, no es suficiente, expedientes de regulación de empleo, despidos, deterioro del servicio. No tardarán muchos días, porque ya ha pasado en otras ciudades de España que cuando las bolsas de basura, la inmundicia empieza a llenar la ciudad, buscarán los culpables no en quienes han generado esta situación, serán los trabajadores que se movilizan contra la ciudadanía, serán los sindicatos irresponsables que permiten que se deteriore la situación. Hay que prepararse para eso. La gente de la limpieza en Madrid necesita del respaldo, como el resto de colectivos de trabajadores y trabajadoras que hoy se movilizan, del conjunto de la población, empezando por el respaldo del conjunto de la organización. No pueden quedar solos, no pueden quedar solas. Van a tratar de aislarlos para criminalizarlos a través de la profusión, de la utilización mediática de un conflicto para deteriorar su posición y que al final tengan que volver al trabajo menos. 1000 personas menos, en peores condiciones en las que han salido a la huelga. Esa huelga la tienen que ganar, y la tienen que ganar con el apoyo del conjunto de las comisiones obreras y a través de ella del conjunto de la ciudadanía de Madrid. Deterioraron la televisión pública valenciana. Tenía una cuota de pantalla, ¿os suena? Seguro que por aquí hay compañeros y compañeras de Telemadrid. Tenía una cuota de pantalla importante. Comenzaron a utilizarla exclusivamente como un instrumento de propaganda al servicio del gobierno valenciano. El partido que da soporte al gobierno valenciano. ¿Os recuerda algo? La llevaron a mínimos históricos. Claro, cayeron los ingresos. Era insostenible. Lo que era insostenible era el puesto de trabajo de la gente y una televisión y una radio valencianas de calidad que conectase con el sentimiento, con el sentir del conjunto de la gente. Eso era lo que era insostenible. Hicieron una chapuza y al final la justicia ha venido a decir los despidos son nulos. Y han buscado el atajo. Si no puedo por la vía legal, lo hago por la vía de la coacción, de la decisión antidemocrática, unilateral, sin hablar con nadie, sin llevarlo a las Cortes Valencianas, sin negociar con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, y ayer, solo unas horas después de conocida la sentencia judicial, deciden el cierre de la televisión y las radio públicas valencianas. Aquí en Madrid ya lo anunciaron hace un tiempo, porque se temen, probablemente sepan ya, que ese expediente en sede judicial va a tener el mismo resultado
que el de la Comunidad Valenciana. Si no puedo con ellos, los liquido. Y esto es de lo que se trata. Cuando se cierra un medio de comunicación, se pierde un trozo de democracia. Además de los efectos, evidentemente, que esto tiene para las personas que por miles trabajan en ese ámbito. No es la televisión, la Radio Valenciana o la Televisión de Madrid la causa de la quiebra, poco menos, que de las cuentas públicas en la comunidad. No. Son otras cosas. El aeropuerto de Castellón. Pero si hemos hablado de eso montones de veces, donde falta todavía que aterrice el primer avión. Y cuesta una pasta mantenerlo todos los años. O la Fórmula 1. Claro, subidos a un Ferrari, aquella pareja, el presidente de la comunidad y la alcaldesa de Valencia, era todo europeo. Todo iba como una moto, bueno, como un coche. Al final, ¿quién paga las consecuencias? La sanidad pública, la educación pública, la atención a las personas dependientes, las pensiones, el apoyo a la familia y los medios de comunicación, donde trabajan miles y miles de personas en condiciones muy precarias en este país. Porque una de las cuestiones que más se ha deteriorado, y mirad que se ha deteriorado en general, son las condiciones de trabajo en los medios de comunicación. El trabajo autónomo, los falsos autónomos sustituyen al empleo asalariado, se les pone a trabajar por horas, por artículos, luego se los pagan o no. La precariedad creciente en el conjunto del mundo del trabajo, en los medios de comunicación, está más extendida que en ningún otro lugar, que en ningún otro ámbito laboral. Y no es ninguna exageración. Claro, quieren instrumentos dóciles que les sirvan para sus objetivos y no toleran que las cosas puedan funcionar y ser de otra manera. Son síntomas. Es un problema gravísimo para las personas, para las comunidades, pero son síntomas de una situación más preocupante, que es esa carrera para cambiar el modelo de sociedad en Europa y en nuestro país. Hemos hablado muchas veces de esto. Por eso sobran los medios públicos de comunicación si no están intervenidos. Por eso sobran las organizaciones sindicales si no están domesticadas. Sobra el sindicalismo de clase. Algún día, pues nosotros vamos a seguir aquí, igual no las personas, pero sí la herramienta, el sindicato, al servicio de los trabajadores y trabajadoras de este país. Se podrá poner negro sobre blanco de dónde nace la campaña y a qué intereses sirve. ¿Por qué ayer, todavía ayer, piratearon los servidores informáticos de la Unión General de Trabajadores? ¿Qué buscaban? ¿Qué buscan? ¿Qué campaña? Han decidido agotar al sindicalismo de clase económicamente. No me voy a extender demasiado porque al final el resultado de esta asamblea es que el secretario general de Comisiones Obreras acusa a los medios de comunicación de formar parte de una campaña para liquidar al sindicalismo de clase. Pero algún día se sabrá dónde se ha diseñado y con qué finalidad debilitar la capacidad de resistencia del sindicalismo confederal para allanar el camino para que estas políticas se abran paso sin resistencia
en nuestro país. Porque esto que está sucediendo en España, de una u otra manera, sucede también en otros ámbitos de Europa. Sucede en gran parte de los países de la Unión Europea, salvo allí donde las convicciones democráticas, ciudadanas, republicanas están más consolidadas. Más consolidadas. No es el caso del sur de Europa. Pero claro, todo eso no va a poder impedir que la gente sepa lo que pasa y por qué pasan las cosas. Ayer conocíamos el dato de la evolución del desempleo en España. El paro registrado, que sabéis porque lo hemos hablado muchas veces, solo refleja en parte la situación del empleo en nuestro país, el desempleo en este caso. Es la encuesta de población activa que nos dice que hay 5.904.000 personas en paro en España. Pero ayer conocimos que el paro registrado se incrementaba en 87.028 personas más. ¿Dónde está la salida de la crisis? ¿Cómo viven las personas? ¿En qué se benefician las personas de ese supuesto abandono de la recesión y poco menos que entrada otra vez en una situación de bonanza económica en nuestro país? ¿No será mejor mirar la situación económica a través de los efectos sociales que provoca? Y aún desde el punto de vista de la evolución de la situación económica, ¿cuál es la realidad? Lejos de luces al final del túnel, que es el tren que viene de frente, que se enteren de una vez, lejos de brotes verdes, lo que estamos es entrando en una zona tremendamente peligrosa como consecuencia de las políticas que se están aplicando en Europa y en España. Y es que no podía ser de otra manera, que es el estancamiento de la economía. Se alegra, y para unas cosas viene bien, de la caída de la inflación. 0,5 puede terminar este año, la subida de los precios. Pero si se lee un poco más allá, ¿qué quiere decir ese 0,5? Que no hay actividad económica, que no hay consumo privado, que no hay inversión pública, que no hay inversión privada, que no hay crédito desde los bancos a la economía. Y esa situación no se compensa con el tirón, menos lobos, del sector exterior, porque toda Europa está prácticamente igual. Este año, la Unión Europea va a terminar, en el mejor de los casos, con un crecimiento por debajo del 0,5%, gracias a un cierto cambio de situación en Francia, en Alemania y en algún otro país. Pero la mayoría de los países de la Unión Europea, España incluida, vamos a terminar con cifras negativas del entorno del 1,4, del 1,5. Sigue cayendo la actividad económica en España. Y por eso crece el paro, a pesar, porque estos buscan elementos positivos para justificar su política allí donde no los hay. Hay un volumen menor, globalmente entendido, de personas en paro por un efecto que es que la gente ya no acude a las oficinas de empleo a apuntarse, porque no espera encontrar nada. Son los desanimados, son las desanimadas que no van a las oficinas de empleo. Mirad, hay un dato que ayer nos reflejaba la hoja del Instituto Nacional de Estadística. En estos momentos, de 6 millones casi de personas en desempleo, solo el 33,7% perciben algún tipo de ayuda pública.
Una parte, prestaciones contributivas de desempleo, derechos que han generado cuando estaban trabajando. Otra parte, ya más que los que cobran prestaciones contributivas, asistenciales. Y eso a pesar del viaje que se le metió al acceso a los subsidios de desempleo en la reforma de julio del año pasado. Pues ya más del 50% de los perceptores de desempleo cobran subsidios y son menos del 50% quienes cobran prestaciones contributivas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más parados y paradas de larga duración. Porque la gente no encuentra empleo, porque no está en el paro por deporte. No es mentira, ni en Laponia, que la gente no quiera trabajar y que cuando agota las prestaciones por desempleo, oh maravilla, encuentra un trabajo. No es cierto, porque si fuera cierto, no habría, como hay, casi 3 millones de personas sin recibir ingresos de ningún tipo. Lo que no hay es trabajo. Y por lo tanto no hay empleos, porque no hay actividad económica. Y los presupuestos generales del Estado que ha preparado el Gobierno y que ahora se debaten en las Cortes, consolidan esa situación, que invita a pensar que España se adentra en esa zona de estancamiento de la economía. No habrá rebote. Japón vivió esa situación hace unos cuantos años. Y si no hay actividad económica, no hay empleo. Y no puede haber empleo si se le reduce 4 años ya el salario a los trabajadores y trabajadoras en la función pública, si se recorta la calidad de las pensiones públicas. Luego hablaré un poco de la reforma de las pensiones. Si no hay inversión pública, si no hay inversión privada, si no hay crédito, se gastaron ingentes cantidades de recursos de todos y todas para reflotar la banca, las cajas de ahorro. Se nacionalizaron las pérdidas y ahora se están mal vendiendo. El Banco de Valencia, 5.000 millones de euros, el coste de reflotamiento, se vende por 1 euro. Y el mismo camino pretenden que sigan otros, después de expulsar, cerrando multitud de oficinas bancarias, a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, también del sistema financiero. Y el crédito no llega. ¿Para qué? Dice Emilio Botín, desde fuera de España. Puede decirlo aquí porque está blindado. En España está llegando, o a España está llegando dinero a expuertas del extranjero. Será a su banco o a su cuenta corriente. A donde no está llegando es a la gente, que cada vez ve cómo se empobrece más, como consecuencia del deterioro del empleo, de la calidad de los salarios. En el año 2007 se registraron 6.000 convenios colectivos firmados o renovados. Y este año, en septiembre, eran 1.200. Hemos salvado en parte la ultraactividad, pero solo en parte y no para siempre. Porque la ofensiva para conseguir que las relaciones laborales fundamentalmente estén presididas por la idea de la individualización continúa. Miremos y aprendamos de lo que ha pasado en otros lugares. Inglaterra, Margaret Thatcher, hace 18 años, 75% de cobertura de negociación colectiva. Y ahora 25%. Y tiene un tejido productivo mejor, de más calidad que el español. Aquí, lo decía Jaime,
casi el 99% de las empresas tienen menos de 25 trabajadores o trabajadoras. ¿Qué negociación colectiva? Es el empobrecimiento de la gente, el deterioro de las condiciones de trabajo, en esto que los modernos llaman la devaluación competitiva. ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el fondo? ¿Dónde está el suelo? ¿Es que los demás países son tontos? ¿Es que van a permitir una carrera de devaluación asentada solo en los salarios y en las condiciones de trabajo para perder cuota de mercado y no hacer nada? Toda Europa está en esa carrera de deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y trabajadoras y el empobrecimiento de la mayoría de la sociedad. Esa es la realidad de la situación económica. Buscan atajos, lo hemos dicho 1000 veces, y por eso potencian el empleo a tiempo parcial, a donde se condena a las mujeres, fundamentalmente, a salarios de miseria, a jornadas que van mucho más allá de las pactadas en el contrato o de las establecidas en el contrato, debilitando la capacidad de resistencia. Se fuerza a la gente a continuar trabajando más allá de la jornada, horas no declaradas, en negro, en muchos casos. La opción del tiempo parcial es una opción involuntaria que persigue una finalidad, que es maquillar las estadísticas del paro en nuestro país, reducir los niveles de desempleo desde el espejismo de un reparto del trabajo que no es tal, que es el reparto de la miseria. Así pasa lo que pasa. El excedente empresarial ha crecido en los años de crisis, porque la crisis no se está comportando para todo el mundo de la misma manera. No es cierto. Las élites en este país y en toda Europa se están beneficiando de esta situación y están medrando económicamente. Hace unos días publicaban la lista de las personas más ricas de España. ¿Cómo se pueden generar para el patrimonio personal 47.000 millones de euros el primero, o 5.000 u 8.000 el segundo? ¿Cómo se pueden generar? Mientras se reduce la inversión en sanidad, en educación, la gente pierde salarios, pierde empleos, se reducen las pensiones. Se está construyendo un mundo cada vez más desigual. En el año 2008, es cierto que el efecto del paro incide mucho en esto que voy a decir. Los salarios, las rentas de los trabajadores y trabajadoras representaban, descontados los impuestos, el 54% de la renta nacional. Primer trimestre de 2013. Los salarios bajan al 49 y pico %. El peso de los salarios en la composición de la renta nacional. ¿Y quién lo gana? El excedente empresarial. 8 puntos han recortado en la crisis. En la crisis. Las empresas del IBEX 35 reparten más beneficios este año que el año, y en las administraciones públicas. Y ahora preparan una nueva ley de bases de régimen local. El ayuntamiento, por definición, es la institución más próxima a la ciudadanía y por lo tanto llamada a jugar un papel fundamental en la cohesión social del país. Con la crisis como coartada, quieren reducir el papel de los ayuntamientos, pero lo que quieren reducir de verdad es la presencia del Estado en la economía
a través de una menor prestación de servicios, de los servicios que tienen obligación de dar los ayuntamientos y el resto de las administraciones a los ciudadanos y ciudadanas. Empezaron criminalizando a los trabajadores y trabajadoras de la función pública. ¿Recordáis? Cuando hablábamos hace 3 años, 2 de estas cosas, bueno, pues ahora van a por la mayor. Y detrás de eso, una reducción sustancial del empleo y de la calidad del Estado social. No es cierto que en España haya un Estado elefantiásico, demasiado grande, mayor que el del resto de los países europeos. No es cierto. Tiene que ver la situación con las políticas fiscales. Lo hemos dicho también muchas veces. España recauda 9 puntos, casi 10, en términos de Producto Interior Bruto, menos que los países de la eurozona. Y gasta en servicios públicos fundamentalmente 6,5 puntos menos que la media de la eurozona. Ni en empleo, ni en prestaciones públicas, ni en servicios, nosotros estamos por encima de la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la fiscalidad en España está desequilibrada, concentrada fundamentalmente en el IRPF y en los impuestos indirectos, que gravan 2 veces a las mismas personas y más a quien menos renta tiene. Por eso es tan injusto la subida del IVA que han practicado. Y cuidado, que en Grecia está en el 23% y en Portugal en el 23%. ¿Y esto para qué? ¿Para garantizar los servicios públicos? No. Para privatizar los servicios públicos y convertirlos en el negocio de aquellos que primero optaron por el ladrillo y por conseguir pingües beneficios a través de la actividad inmobiliaria y la especulación financiera, y ahora buscan la beta de la mejora de sus ingresos en las parcelas que todavía controla el sector público en nuestro país, en la sanidad, en la educación, en la atención a los dependientes, en fin, en el transporte, en todos estos que son elementos básicos para el conjunto de la ciudadanía. Por esto es necesario no solo elevar la voz, sino salir a las calles. No es suficiente hacerlo en España, lo venimos diciendo desde hace tiempo. Yo ya sé que es muy difícil convencer a un noruego, a una finlandesa, de que se movilicen con nosotros. Sé que es difícil, con una tasa de paro del 4 o del 5%, sin problemas aparentes, o al menos tan urgentes como los que tiene el sur de Europa. Por esto es muy importante que aún en la forma en que se ha hecho la Confederación Europea de Sindicatos haya convocado estas jornadas de movilización para el mes de noviembre. En todos los países donde no puedan hacer más que una concentración, que hagan una concentración, y donde podamos ir más allá, tenemos que ir más allá y apuntalar una alternativa de salida a la crisis distinta, porque hay alternativas, porque no es cierto que solo quepa la resignación, no es cierto que estemos condenados a sufrir durante 15 años el efecto del paro en nuestro país. De esta asamblea me voy para una reunión del Comité Ejecutivo de la CES. Mañana vamos a aprobar, se ha estado preparando en estos días, una propuesta. Es una propuesta ambiciosa, con la que tenemos que trabajar a partir de este día de mañana con el conjunto del sindicalismo europeo, que es la exigencia de un plan urgente de inversiones a escala europea
para dinamizar la actividad económica, que acompañe a los planes de cada uno de los países. 2% del Producto Interior Bruto Europeo durante 10 años cada año en inversiones, con un plan para el desarrollo del tejido industrial, que es clave, tiene que ser clave para la recuperación económica de Europa y de nuestro país en particular. Nos van a decir, bueno, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde salen 250.000 millones de euros cada año? Es menos que lo que ha invertido Estados Unidos, ¿eh? Y Europa es la primera economía del mundo. Todos los países juntos. ¿De dónde sale? Impuesto a las transacciones financieras. 100.000 millones de euros. Que paguen los bancos europeos al menos parte del desastre que han generado en Europa en términos económicos, en términos sociales y para el empleo. Aportación de cada uno de los países. Solidaridad intraeuropea. Los países del sur de Europa no vamos a poder salir de esta situación si no es con solidaridad europea. Y si Europa no sirve para estas cosas, ¿para qué sirve? Cada vez la ciudadanía está más lejos de las instituciones, de las europeas en primera instancia. Ahora va a haber elecciones, el mes de mayo. O los partidos se movilizan o la ciudadanía pasará por encima de ellos. El riesgo de que el Parlamento Europeo se vea invadido de formaciones de la derecha extrema, xenófobas, racistas, se alimentan con temas como los de las cuchillas en las fronteras de Ceuta y Melilla, con mensajes como ese, o con la situación que genera que en menos de una semana en Lampedusa, en la isla, se mueran 200 personas. Si no queremos que esa situación se consolide, las formaciones políticas, y les vamos a presionar a todas ellas, tienen que tomar la iniciativa. O hay recuperación económica o no habrá empleo. No habrá salida de la crisis. No habrá superación de la situación. Y el único camino a donde se conduce a la sociedad europea es arruinar el cuadro de conquistas que en nuestro país tardamos 35 años desde que arribamos a la democracia en lograr. Hay que prepararse para la recuperación. Y el movimiento sindical tiene una cita histórica en estos momentos. Sabemos la situación en la que estamos. Sabemos las dificultades. Sabemos del desánimo de la ciudadanía, o al menos de una parte. Por eso tenemos que redoblar los esfuerzos. También para contrarrestar la situación a la que quieren llevarnos, arruinando la función del sindicato. Por eso el 23 hay una cita importante, por el Estado social y por las pensiones. El día 7 la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras ha convocado concentraciones, manifestaciones en las ciudades de España en defensa de la calidad de las pensiones. Y tienen que notar el arrope del conjunto de la organización, empezando por todos y todas quienes estamos aquí. Mañana, día 7, con los pensionistas y jubilados, porque es posible defender el sistema público de pensiones de la agresión que quiere perpetrar el gobierno. Los mismos, recordáis, hablamos de esto aquí también en esta sala, y no todos y todas estábamos de acuerdo, que se opusieron al acuerdo que firmamos en el año 2011, diciendo que iba a castigar de forma injusta a pensionistas y jubilados, que votaron en contra en el Parlamento, han llegado al gobierno y después de incumplir todo su programa electoral, van a por la penúltima. Deterioro de la calidad de las pensiones. Por primera vez, entre las propuestas que se realizan,
no solo se pretende afectar a los pensionistas que vayan llegando, sino también a los que ya están, al cambiar la forma de revalorización de las pensiones. Nosotros sabíamos lo que había que hacer en pensiones y lo hicimos con mucho deterioro, con mucho debate, aquí y en la sociedad. Y ahora se pretende reducir la calidad de las pensiones de forma tremendamente importante. En el mejor de los casos, en 15 años acumularán una pérdida del 14% y en el peor del 28%. Depende de los años buenos y los años malos en términos económicos que haya. Y hay alternativas. Las tiene el gobierno porque se las hemos pasado. Hay alternativas para sostener el sistema de pensiones, para evitar el consumo anticipado del fondo de reserva. Hay que incrementar temporalmente las cotizaciones a las empresas para evitar que se lleve por delante la situación que se ha generado por el deterioro del empleo, el fondo de reserva, y que eso sirva de justificación, como está sirviendo, para meter un nuevo viaje a las pensiones. Y hay que plantearse otras cosas. Se ha dicho aquí, el sistema público de pensiones español necesita, en euros de hoy, para 2030, pero hacerlo en línea ascendente, 40.000 millones de euros simplemente para que las pensiones en ese momento tengan al menos la misma calidad, que no es mucha, que las actuales. ¿Sí? Para esto. Esto lo sabíamos en el año 2011 y antes de 2011. Y por eso hemos ido haciendo, con mucha incomprensión, las cosas que hemos ido haciendo en materia de pensiones. A nosotros no nos va a dar lecciones nadie en relación en cómo se defiende o a cómo se defiende el sistema público de pensiones en nuestro país, que es el convenio más importante que jamás negociará un sindicato. 9 millones de personas hoy y 16 millones de trabajadores y trabajadoras que mañana, en algún momento, serán pensionistas y jubilados. Seremos. Y por lo tanto, nadie tiene más interés que una organización de los trabajadores, y esta lo es, para defender la calidad del sistema público de pensiones en nuestro país. Eso es lo que nos estamos jugando. Por eso es tan importante que consigamos llenar las calles de Madrid y de todas las ciudades de España el día 23, para llevar esperanza también a la gente, para llevar ilusión. Hay que pelear contra viento y marea, contra la corriente en estos momentos, pero merece la pena, porque si no el sindicato dejaría de tener sentido para lo que es, para la gente, una herramienta, un instrumento al servicio de la sociedad, pero fundamentalmente de la clase obrera de este país. ¡Vivan las comisiones obreras!